Hola Alejandra, ¿te gustaría contarme sobre el pensamiento creativo, sobre qué es, su historia, qué características tiene y los tipos de pensamiento creativo que hay? Claro, Liliana. Bueno, te cuento qué es. El pensamiento creativo es la capacidad que tienen los seres humanos para crear ideas nuevas, originales, útiles y necesarias para resolver problemáticas, necesidades o distintas situaciones. Los orígenes del pensamiento creativo se remontan a hace millones de años, cuando los primeros humanos prehistóricos idearon herramientas para la caza y para la pesca. Las características del pensamiento creativo son la combinación de la reflexión con la imaginación y la visión de distintas perspectivas, es decir, no quedarse en una sola perspectiva. Actualmente existen 4 tipos de pensamiento creativo: el divergente, el lateral, el abstracto y el artístico. Ahora cuéntame tú, ¿qué es el pensamiento crítico, el porqué, la historia y lo otro que quieras contar? Listo, compañera. El pensamiento crítico tiene sus raíces desde la filosofía griega con Sócrates, Platón y Aristóteles, que ellos nos enseñan a cuestionar las creencias y buscar la verdad a través del diálogo y la reflexión. También surge como la necesidad de no aceptar la información de forma pasiva, sino que analizarla, interpretarla y emitir juicios fundamentados. Entre sus principales características están la reflexión, la objetividad, la lógica, la argumentación y la capacidad de la duda. Sobre todo, la apertura al diálogo, estar abierto a cualquier información nueva. De este existen varios tipos, como el analítico, que se basa en examinar las partes de un problema. Está el evaluativo, que se basa en valorar los argumentos. Y por último, el reflexivo, que es revisar nuestras propias ideas. Ahora le vamos a hablar sobre los beneficios, barreras y técnica. Vamos a iniciar con el pensamiento creativo. El pensamiento ofrece muchos beneficios, ya que ayuda a resolver, innovar y fortalecer la confianza personal y grupal. Sin embargo, puede verse limitado por el miedo al error, la falta de seguridad y la rigidez mental. Para desarrollarlo se utilizan técnicas como lluvias de ideas, mapas mentales y pensamiento lateral, que estimulan la generación de ideas nuevas y originales. Ahora bien, desarrollar el pensamiento crítico ayuda a tomar buenas decisiones, ser más autónomo, más empático y comunicativo, evitando manipulaciones sin prejuicios. Sin embargo, limitando estereotipos o falta de informaciones negativas o los influenciadores de estos medios, para así fortalecer y que puedan ser unas técnicas como el debate, el análisis de casos, la lluvia de ideas, el método sociocrítico y el aprendizaje basado en problemas. Ahora le vamos a hablar sobre las herramientas, desafíos y aplicaciones del pensamiento creativo. Esta tiene sus habilidades para abordar problemáticas de manera efectiva y poder lograr sus objetivos. Bueno, algunas herramientas útiles para fortalecer el pensamiento crítico son los mapas conceptuales, las preguntas orientadoras, las matrices de análisis y el uso de fuentes confiables. Este pensamiento se desarrolla con la práctica constante de la lectura, la observación del entorno y la disposición al escuchar y confrontar diferentes puntos de vista. Sus aplicaciones abarcan la educación, la intervención, la ciencia, la política y la vida cotidiana, donde permite analizar situaciones y tomar decisiones informadas. Bueno, ahora le vamos a comentar sobre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, sobre sus ventajas. Sus ventajas del pensamiento creativo es la innovación, no tener miedo al cambio, no tener miedo al fracaso, buscar la felicidad para así argumentar todo esto y hacer que las cosas estén mejor. Desde el pensamiento crítico permite resolver problemas complejos, fortalecer el razonamiento y fomentar una ciudadanía más consciente. Desde sus desventajas, desde el pensamiento creativo claramente, tienen miedo al fracaso, el estrés, tienen miedo a la creatividad, no adaptarse al cambio y en sí. Desde el pensamiento crítico, su principal desafío es aplicar este mismo pensamiento en contextos donde prevalece la desinformación, debido a que es un poco complejo trabajar con comunidades que abarcan aquello, debido a que
tienen falta de autonomía por medio del pensamiento. Claro, y ahora desde el rol del líder, desde el pensamiento creativo, es de que tiene que adaptarse a la creatividad, tiene que tener objetivos claros, escuchar ideas desde otras personas para así llevarlas a cabo. Muy interesante desde el pensamiento creativo, pero desde el pensamiento crítico, el líder promueve el diálogo dentro de las comunidades, escucha las opiniones de las diferentes personas y toma las decisiones éticamente por medio de la reflexión y las evidencias. Bueno, Carlos, profundizando el tema del pensamiento crítico y creativo, abordamos las 4 últimas características. Contame cuáles son. Dentro del área de la educación, en el aula, el pensamiento crítico se encarga de formar estudiantes autónomos y creativos. Exacto, y desde el pensamiento creativo impulsa a las personas a ser más flexibles y a la vez también más críticas. Bueno, tenemos desde el hemisferio del cerebro, este se centra principalmente en el hemisferio izquierdo, quien se encarga del razonamiento lógico, el análisis y la comprensión verbal. Y date cuenta que desde el pensamiento creativo se usa el hemisferio derecho, y esta es para la toma de decisiones. ¿Listo? Tenemos también el punto de la aplicación, que del pensamiento crítico este se encarga de una observación y un análisis profundo. Exactamente, desde el pensamiento creativo su medición y su aplicación es lo que es la originalidad y la flexibilidad en la hora de resolver los problemas. Y desde el pensamiento crítico, como lo usamos a diario, este se encarga de cuestionar toda la información que vemos a diario en redes sociales. Y acá en el pensamiento creativo dice, en nuestra vida diaria es cómo nosotros podemos comunicarlos con las demás personas. Vamos a hablar sobre la Franja de Gaza, una región que ha sido escenario de uno de los conflictos más complejos y dolorosos en el mundo actual. Además, nosotros como presentadores vamos a hablarles acerca del equipo creativo y el equipo crítico. Nosotros queremos compartir con todos ustedes nuestra visión y nuestra perspectiva sobre esta problemática que ha venido surgiendo a lo largo del tiempo. Acompáñennos. La Franja de Gaza es un pequeño territorio palestino ubicado entre Israel y Egipto a orillas del mar Mediterráneo. A lo largo de su historia ha sido escenario de conflictos constantes entre israelíes y palestinos por el control del territorio. Después de la guerra de 1948, Gaza quedó bajo el control egipcio. Y tras la guerra de 1967 fue ocupada por Israel, aunque Israel se retiró en el 2005. Desde el 2007, cuando el grupo Hamas tomó el poder, la zona vive bajo bloqueo impuesto principalmente por Israel, con apoyo parcial de Egipto, que controla una de sus fronteras. En el 2007, tras la toma del poder por parte del grupo Hamas, la Franja de Gaza se encuentra bajo un estricto bloqueo impuesto por Israel y en menor medida por Egipto. En este bloqueo terrestre, marítimo y aéreo ha generado una profunda crisis humanitaria y un aislamiento casi total de una población civil. En el plano terrestre, Israel controla la mayoría de los puntos de entrada y salida, restringiendo severamente el tránsito de personas y la entrada de bienes esenciales, entre esos materiales de construcción, combustibles y medicamentos. El bloqueo marítimo limita actividades pesqueras, ya que la Marina israelí impide que los pescadores se alejen más de unas millas náuticas, afectando directamente la economía local y el acceso a alimentos. A nivel aéreo, Gaza carece de aeropuerto y no tiene control sobre su espacio aéreo, lo que refuerza su desconexión del resto del mundo. Estas restricciones han provocado graves consecuencias humanitarias, tales como la escasez de electricidad, falta de agua potable, altos niveles de desempleo y pobreza, así como una profunda dependencia de la ayuda internacional para la supervivencia cotidiana de la población. Con esta presentación hayan podido comprender un poco más de la situación que vive la Franja de Gaza y la importancia de la reflexión sobre ella. Toda la razón, Marvin. Además, nosotros como equipo creativo y como equipo crítico, nuestro propósito fue informar, dar a conocer a las personas lo que se está viviendo y sensibilizar más que nada, mostrar que desde diferentes perspectivas y formas de hacer las cosas, todos podemos aportar un granito de arena a esta problemática y lograr darle una construcción y una solución para buscar la paz. Muchas gracias.
con la profesora Liliana, empezamos a buscar una problemática que estuviera afectando el mundo actualmente. Entonces, basándonos en el pensamiento crítico y creativo, decidimos escoger la problemática de la Franja de Gaza. Además, con el grupo se llegó a una exhaustiva investigación para darles a ustedes a conocer un poco más del contexto de la problemática en Gaza. En la Franja de Gaza, el conflicto armado ha provocado una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Los constantes bombardeos, las destrucciones de vivienda y la falta de seguridad ha obligado a millones de personas a desplazarse dentro del propio territorio. Según Naciones Unidas, más del 1.9 millones gazatíes, es decir, casi el 85% de la población ha tenido que abandonar sus hogares, pues muchas familias viven hoy en refugios improvisados, escuelas destruidas o carpas sin agua, sin comida y sin acceso a atención médica. Este desplazamiento forzado no solo les arrebató sus casas, sino también su estabilidad, su trabajo y su derecho a vivir con dignidad. En medio del conflicto, las rutas de ayuda humanitaria se vuelven peligrosas o son bloqueadas, lo que esto ocasiona aún más el sufrimiento de la población civil. Las personas desplazadas enfrentan hambre, enfermedades y condiciones insalubres. Los niños especialmente sufren las consecuencias físicas y emocionales, pues miedos constantes, trauma y desnutrición. Lo más doloroso de todo esto es que muchos no tienen a dónde regresar. Sus hogares han sido destruidos por completo. Este desplazamiento forzado en Gaza no es temporal, se ha convertido en una forma de supervivencia. Las familias viven con la esperanza de que algún día puedan volver a su tierra, pero mientras tanto siguen luchando por sobrevivir cada día. El mundo entero ha sido testigo del dolor de Gaza, y aunque el conflicto continúa, lo que más se necesita hoy es humanidad, ayuda y una solución que devuelva la paz y la seguridad a quienes lo han perdido todo. Necesitamos hoy todos alzar la voz y decir Salam, Salam. ¿Quién dice Salam, Salam? La situación en la Franja de Gaza exige con urgencia una solución política integral, justa y duradera, que vaya más allá de los acuerdos temporales de alto al fuego. Durante años, los intentos de paz se han visto obstaculizados por intereses políticos, falta de confianza entre las partes y la ausencia de un compromiso real para garantizar la seguridad y los derechos del pueblo palestino. Una verdadera solución. Tenemos a la falta de acceso a servicios básicos. Tenemos que el 58% de las personas en los centros de salud no pueden ser atendidas ya que hay un colapso total. El 98% de las personas y establecimientos están deteriorados y por lo tanto ellos no pueden asistir a sus hospitales ni centros de salud. Tenemos también al 98% de los establecimientos de la educación donde niños ya no pueden entrar a sus centros educativos ni poder formarse. También tenemos lo de la alimentación, que más de 1.7 millones de las personas no tienen acceso por lo menos a las cosas más básicas de la alimentación. El impacto en la salud física de las personas en Palestina, especialmente en Gaza, muchas personas sufren heridas graves por los bombardeos, como quemaduras, fracturas. Los hospitales están colapsados y no cuentan con comunicación ni electricidad suficiente, lo que agrava la atención médica. Además, la falta de agua potable, alimentos, provoca enfermedades y desnutrición, sobre todo en los niños. En general, ambos pueblos viven con miedo y dolor físico, y las consecuencias de conflictos que afectan a la vida y a la salud de miles de las personas cada día. Impacto en la infancia. La situación en Gaza es devastadora, especialmente en niños. La guerra ha causado impacto catastrófico en la infancia, con más de 64.000 niños y niñas muertos o heridos en los últimos 2 años. La hambruna,
la hambruna, son problemas graves, especialmente en niños menores de 1 año. La falta de acceso a la educación y a la atención médica han empeorado la situación. Han quedado efectos en la salud mental y física. Muchos niños han sufrido traumas psicológicos, de ansiedad, depresión, debido a la explosión y la violencia y la destrucción de este país. No sigamos apoyando más el genocidio. Restricciones a la ayuda humanitaria. La entrada de alimentos, medicinas y agua a Gaza ha sido limitada por los bloqueos, ya que eso impide que la población civil reciba atención médica y recursos básicos, agravando la crisis humanitaria. Hospitales, escuelas y viviendas han sido destruidos por los bombardeos, dejando miles de personas sin refugio ni servicios esenciales, ya que esto afecta directamente la vida cotidiana y la seguridad de la población. Esta problemática ha impactado al medio ambiente, causando contaminación del suelo y del agua, destrucción de cultivos y acumulación de escombros tóxicos. Esto pone en riesgo la salud pública y dificulta la recuperación del territorio. Diversas organizaciones internacionales brindan atención médica, refugio y apoyo psicológico a las víctimas. Sin embargo, las condiciones de inseguridad dificultan la llegada constante de ayuda a este territorio. La vida en Gaza puede tener un impacto devastador en la salud mental de las personas, especialmente en aquellas que ya están en situación de vulnerabilidad. La incertidumbre, el miedo y la falta de control pueden generar un estrés y ansiedad abrumadores, lo que puede llevar a problemas de salud mental graves como la depresión y la ansiedad crónica. Es fundamental que se brinde apoyo psicológico y social a las personas afectadas para ayudarlas a manejar el estrés y la ansiedad y promover la resiliencia y bienestar emocional. La comunidad tiene un papel fundamental en la reconstrucción del tejido social, que es recuperar la comunidad, reconstruir la confianza, apoyar a las víctimas del conflicto y trabajar en su salud mental y también en la de los infantes, entre otras. En Gaza, este rol es aún más crítico de lo que se cree por las circunstancias. La ONU exige que se garantice acceso sin obstáculos para los suministros de alimentos, medicinas, combustibles, aguas, que se proteja al personal humanitario y que se tomen medidas urgentes para evitar el colapso de los servicios esenciales y mayor sufrimiento poblacional. Las víctimas de violencia en Gaza no solo enfrentan pérdidas físicas, sino también heridas invisibles. El apoyo psicosocial, el acompañamiento legal y la reconstrucción comunitaria son esenciales para sanar estas heridas ocasionadas por la guerra. Reconocer su dolor es el primer paso para transformar el trauma en memoria viva y exigencia de la justicia en Gaza. En medio del conflicto, el papel del trabajo social es muy significante, ya que el trabajador social actúa aquí como un puente de dolor y esperanza. Su trabajo va más allá de la asistencia, es documentar, es escuchar, es percibir y es defender los derechos humanos de cada una de estas personas que sufren allá. En este contexto de guerra, su trabajo es dignidad y su lucha es empoderamiento. Para presentar esta información desde el pensamiento creativo, en esta pequeña obra de arte donde se presenta la situación que está pasando en Gaza. De esta forma quisimos ver y dar a conocer y reflexionar sobre la situación que se está pasando en Gaza. La idea de crear este espacio era para concientizar a otras carreras de la universidad, como la licenciatura en deporte y ingeniería en sistemas. Esto ha generado un impacto importante porque la idea, pues vuelvo y repito, es concientizar a las demás personas que no sabían la problemática que había en la Franja de Gaza. Y con esto surgió la idea, pues, de hacer la obra y invitarlos a ellos a que conocieran y contextualizarlos un poco lo que está pasando con el pensamiento creativo y con el pensamiento crítico. Básicamente el pensamiento crítico lo que hizo fue contextualizar, dar un tipo de exposición, mientras que el pensamiento creativo hizo una representación de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Antes de la presentación final, elaboramos 3 carteleras como parte de nuestro proceso creativo. La primera y principal cartelera se llamó Deja tu huella en solidaridad con Gaza, donde cada persona del público podía pintarse la mano y dejar su huella en símbolo de apoyo y empatía con las víctimas del conflicto. La segunda cartelera fue un mensaje reflexivo que invitaba a pensar sobre el valor de la vida y la paz. La tercera y última, pero no menos importante, fue una cartelera con recopilación de imágenes sobre lo que está pasando actualmente en Gaza. Y
Para esta presentación, cada estudiante asumió un rol con el propósito de reflejar lo que las personas viven en la Franja de Gaza. A través de roles buscamos que el público se pudiera acercar y ver esta realidad, y además que pudieran reflexionar sobre el impacto humano que deja la guerra. Presentamos diferentes voces, como el niño que perdió a su familia, la embarazada que llora a sus hijos muertos, Perdí mis hijos, perdí todo lo que tengo. Me estoy muriendo. la mujer que fue violada durante la guerra, soy una mujer de cuerpo usada. el líder comunitario que intenta mantener la unidad. Necesitamos paz. Salam, salam. Necesitamos esa paz. Estamos cargados de tanto dolor. Cada uno de estos roles buscaban ser un reflejo de las personas, de las historias reales que ocurren en la Franja de Gaza, para que quienes observaran pudieran mirar más de cerca este sufrimiento y comprender que la guerra deja huellas profundas en la humanidad. Bueno, y finalmente hicimos la obra representativa en la universidad, donde básicamente fue un espacio muy emotivo porque pudimos concientizar y poner a las personas en contexto sobre la problemática que se presenta en Gaza. Es importante aclarar que dejamos un punto muy claro, y es decir que la guerra nunca va a ser una opción. Es importante tener paz, tranquilidad para poder vivir tranquilo. Desde el pensamiento crítico hicimos una propuesta para representar la guerra de Gaza y cómo esta se llevó a cabo en la realidad. La propuesta consistió en la elaboración de un mapa simbólico que reflejaba las difíciles condiciones de vida de los habitantes de la Franja de Gaza durante el conflicto. A través de este ejercicio se buscó visibilizar las necesidades básicas vulneradas a causa de la guerra y el genocidio que se está cometiendo contra la población civil. En el mapa se incorporaron materiales simbólicos que representaban los elementos esenciales para la supervivencia humana, tales como ropa, cuadernos, alimentos, medicamentos y agua, entre otros. Cada uno de estos objetos fue utilizado como símbolo de carencia y el sufrimiento que enfrentaban miles de personas a causa de los ataques, el bloqueo y la destrucción de infraestructura vital para estas personas. Yo soy la madre embarazada que perdió todo. ¿De verdad? Perdí todo lo que tengo. Sí. Me estoy muriendo. Estoy viva físicamente. Es compañera. Llevamos esta propuesta a la realidad haciendo uso de las redes sociales como medios de difusión y concientización. Publicamos imágenes y mensajes relacionados con la actividad utilizando hashtags como apoyo a Gaza, no al genocidio, entre otros, con el compromiso de amplificar el mensaje, generar sensibilización social y promover una reflexión colectiva sobre la situación que enfrenta la población de Gaza. De esta manera, el ejercicio no solo fue una representación simbólica, sino también una acción de compromiso social que combinó la expresión crítica con el uso de herramientas digitales para visibilizar y solidarizarnos con las víctimas del conflicto. Debido a esto, tengo dos personas invitadas aquí a mi lado y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes describen con una sola palabra lo que sucedió en Gaza? Camila. Yo lo describo como algo traumático. Karen. Y yo como algo fatal.